hombre colombiano, que pues a mí cuando la primera vez escuché su testimonio, que no le gustaba, no creía en nadie, ni en el diablo, creo que este señor creía, pues, pero ahora hace ACN Flash Mobile. Mejor que él nos los cuente cómo la hace y por qué la hace, y adelante. Él es Ernesto Hoyos. Adelante, mi líder, Ernesto. Muchas gracias, conmigo. También nos quedamos acá. Bueno, muy bien, amigos, muy buenas noches. Como lo dijo Alejandro, mi nombre es Ernesto Hoyos. Estoy en la compañía, directamente con la compañía apenas desde este año, pero mi esposa Gloria Argüello ingresó a la compañía desde 9 meses antes de que ingresara. Y les cuento, ya ustedes lo habrán escuchado en otras ocasiones, yo fui el enemigo número uno de ella durante todo ese proceso de lanzamiento y de prelanzamiento, perdón, de la compañía. Y de verdad que es una situación que ella vivió que no se la deseo a nadie. Así que la invitación hoy, fuera de lo que les voy a presentar enseguida, es que traten de involucrar a las personas más cercanas a ustedes para que eso no se convierta en lo que yo fui durante más de 9 meses, porque inclusive cuando ingresó la compañía, yo las veía a ellas, a Nidia, a Gloria, a Julián, a Dianita, a todos reunidos aquí en mi finca o en las casas de ellos, en un boleo, el berraco de Sincares y todo eso. Yo le decía que eso era una locura, que cómo iban a permitir los grandes como Movistar, como Claro, como todo eso, que ustedes repartiendo Sincares personalmente y ellos con tremendas oficinas y en los principales parques de las grandes ciudades de este país, de los pueblos de este país, cómo iban a hacer competencia entregando Sincares personalmente y que estaban locos, estaban locos. Y bueno, vine a creer en la compañía cuando empecé a ver los ingresos de mi esposa, los ingresos de Nidia, los ingresos de los grandes líderes que hay aquí en Colombia. Y meses después, no, un año y pico después, yo decidí hacer el negocio. Hoy estoy haciendo el negocio con mi hijo, con mi esposa, eh, y entregado ya a esto. Y hoy, fuera de ese testimonio que les acabo de dar y algo de conocimiento sobre mí, les voy a presentar una situación que se vive en Colombia, pero que yo sé que es una situación muy parecida también en Perú y a nivel mundial sobre la pensión. Voy a hacer un comparativo entre lo que es la pensión y lo que es ACN, y cómo una persona como yo, que trabajé durante 40 años en empresas tradicionales, en 2 empresas aquí en Colombia, y me fue muy bien, y hice una labor bonita, y tuve varios ascensos, y me fue muy bien, la verdad, me fue muy bien con eso. Entonces, como una persona, así como yo, igual a ustedes, si hacen este negocio, como se los voy a presentar, con el comparativo que les voy a hacer, si hacen este negocio de ACN y se dejan llevar de los grandes líderes que tenemos aquí en Colombia, con los grandes líderes que hay en Perú, con los grandes líderes que hay a nivel internacional, con el entrenamiento del corporativo, pueden llegar a, en 5 años o en 7 o en 3, tú lo decides, a tener una pensión digna para tener una vida digna. Entonces, les voy a empezar a compartir pantalla. Nidia, soy hospedador ya. Mientras que la niña Nidia me hace hospedador, ya, listo. Entonces, ¿me ven bien la pantalla ahí? Me hacen una ceñita, muy bien. Entonces, yo les voy a, hoy en unos pocos minutos, les voy a mostrar cómo el sueño de todos los que hay aquí, de todos los que estamos aquí,
es tener una tranquilidad financiera. Y una tranquilidad financiera que si nos pegamos directamente a esperar una pensión, tal vez en la mayoría de los casos, no va a ser posible con una pensión digna para una vida digna. Aquí nosotros, todos los que estamos aquí con toda seguridad, queremos alcanzar una pensión estando todavía jóvenes, estando todavía con deseos de vivir, con deseos de pasear, con deseos de disfrutar la familia, con deseos de disfrutar la esposa, como me sucedió a mí. Gracias a esta compañía, yo pude tomar la decisión de pensionarme faltándome 5 años para la edad del gobierno aquí en Colombia. La edad del gobierno aquí en Colombia es a los 62 años. Y en, y me pude pensionar a los 57 años, me faltaban todavía 5 años. Entonces, aquí te voy a mostrar cuál es la mejor manera de alcanzar tu tranquilidad financiera y te voy a hacer el comparativo de la siguiente manera. Resulta que todos los que estamos trabajando hoy por hoy en redes de mercadeo, siempre nos dicen que las redes de mercadeo son unas pirámides y ya nosotros en ACN, en Flash Mobile, hemos demostrado que lo nuestro no es una pirámide, que se trabaja solamente para las personas de arriba. También es un paradigma que se perdió. Ahora, voy a hacer un contexto. ¿Qué es un paradigma? Para aquellas personas que de pronto no lo saben. Un paradigma es una cosa en la sociedad, en la humanidad, que se pone como una norma y se va llevando y se va llevando. ¿Cuándo se rompe esa norma o ese paradigma? Cuando alguien o algunas personas demuestran lo contrario. Uno de los grandes paradigmas que existió durante muchos años es que el hombre no podía volar y se inventaron el avión y se cayó el paradigma de que el hombre no podía volar. Otro paradigma que existía globalmente era que la Tierra no era redonda, que la Tierra era lineal, que un barco arrancaba por el mar y se iba derechito y llegaba a otra región. Ya después de Colón y todo lo que sucedió después de Cristóbal Colón, se demostró que realmente la Tierra es redonda. Entonces, cuando estamos haciendo nuestro trabajo de mercadeo en red, nos salen con todas estas inquietudes y nosotros, a través de la experiencia que hemos tenido y de los entrenamientos que hemos tenido de nuestro corporativo, hemos podido demostrarle a las personas cuando nos dicen cualquiera de estas cosas que nosotros no somos eso. Bueno, hay momentos históricos en los cambios de lo que tiene que ver con la forma de trabajar en familia. Resulta que de los años 80 hacia atrás, con el ingreso del papá era suficiente para sostener toda la familia. Y bien sabemos que las familias de más o menos de esa época anteriores eran numerosas, los hijos eran numerosos, 6, 7, 10, 12, bueno, muchos hijos. Y solamente con el ingreso del papá se sostenía toda la familia. Luego, en los años 90, se empezó a ver la necesidad de que no solamente el papá trabajara, sino que también la mamá empezara a trabajar para tener dos ingresos, porque se fueron creando muchas necesidades. Nos fueron creando muchas necesidades comerciales. En los colegios antes no se pagaban, recuerden que antes no se pagaban las escuelas, ya después de los años 90 empezaron a cobrar los colegios y no son baratos, entonces la mamá tuvo que salir a trabajar. Luego, más adelantico, por los años del 2000, algo así, se empezó a ver otra situación con respecto al consumo y se vio la necesidad de tener no solamente a la mamá trabajando, sino un ingreso adicional. Y ahí es donde entran las mujeres a ser líderes en los hogares y empiezan a vender cosas, a hacer un pequeño almacén en la casa, a montar en la puerta de la casa
una venta de empanadas, cositas así. ¿Para qué? Para que ese ingreso adicional pudiera contribuir al bienestar de la familia. Entonces, empieza a partir del año 2000 y en adelante a la mujer tener un protagonismo muy, muy importante en la familia y se empieza a empoderar esa mujer. De hecho, hemos visto, ustedes, señores peruanos, y aquí en Colombia, hemos visto que en la gran mayoría de las reuniones que hacemos actualmente, y los grupos que tiene mi esposa, los grupos que tenemos aquí en Colombia y los grupos a los cuales ustedes ingresan, ustedes han visto que hay muchas mujeres involucradas en este tipo de negocios. Y hemos visto testimonios de muchas mujeres que han salido adelante con el tipo de negocio del mercadeo en red, porque en esto a las mujeres nos llevan algo de ventaja. Bueno, ahora, la tranquilidad financiera esperando una pensión. Resulta que, por ejemplo, en Colombia, estos son datos sacados de un periódico aquí en Colombia muy prestigioso, que se calcula que el 86% de las personas que se pensionan en Colombia, óiganme bien, el 86% de las personas que se pensionan en Colombia reciben menos de 2 salarios mínimos al ingreso familiar. Un salario mínimo aquí en Colombia es más o menos el equivalente a 990 soles allá en Perú. Y esa persona, ese 86%, 2 salarios mínimos, menos de 2 salarios mínimos reciben esas personas. Ahora, otra cosa que sucede con las pensiones, y yo sé que allá en Perú también, es que cuando una persona se pensiona, después de haber trabajado 25 años o más y de haber cotizado a un fondo privado o haber cotizado al fondo del gobierno, máximo, se pensiona con el 80% de lo que está ganando en ese momento. Entonces, imagínense una persona que se está ganando alrededor de 1.000 soles y que esos 1.000 soles le estén generando, son los ingresos de esa familia para vivir, para comer, para todo eso, y que de un momento a otro se pensiona y le sigan llegando 800 soles. Horrible. Si le daba brega vivir con 1.000 soles, ahora le va a dar mucha más dificultad vivir con 800 soles, y eso es lo que sucede prácticamente a nivel mundial. Dice también ese periódico aquí en Colombia que el 85, ojo con este dato, y voy a entrar en un tema para donde vamos a nivel mundial. El 85% de los adultos, de las personas que van a ser adultas, más o menos para el 2050, no van a tener pensión. ¿Por qué? Resulta que en el caso, por ejemplo, de Colombia, una persona para pensionarse necesita, en el caso de las mujeres, 57 años y en el caso de los hombres, 62 años para la jubilación y haber cotizado mínimo 1.300 semanas, trabajando 48 horas a la semana. Resulta que, ojo con esto, amigos, vean, una persona trabaja 48 horas a la semana durante 25 años y acumula las 1.300 semanas que necesita para jubilarse. Eso es hoy. Pero resulta que estamos viendo un fenómeno a nivel mundial, y esto es a nivel mundial, que las personas que salen de la universidad las contratan por tiempo, por horas. Las horas son muy bien pagas. ¿Para qué? Sí, son muy bien pagas. Pero resulta que si esa persona está pensando jubilarse también con 25 años de trabajo, va a ser imposible, porque supongamos que a esa persona, a ese nuevo profesional, lo contratan para que trabaje 10 horas a la semana. Necesitaría trabajar
6.240 semanas, lo cual equivale a 120 años de trabajo, no de vida, 120 años de trabajo para poder adquirir, pensar en una jubilación. Entonces, las personas que son contratadas por horas tienen que sacar de ese salario, de ese pago que le están haciendo por horas, un porcentaje bastante alto para que cuando tenga 25 años de estar laborando, tenga un buen ahorro para sostener su pensión. Eso es lo que se ve venir. Por eso, en todos los países vemos, y últimamente lo hemos visto en los últimos 6 o 7 gobiernos aquí en Colombia, que cada que el gobierno se llega al poder, empiezan a hablar de una reforma pensional, y es de las cosas más difíciles que ha tenido cualquier gobierno últimamente de las reformas pensionales, porque la plata se está acabando, y ya les voy a mostrar por qué se está acabando la plata. Resulta que cuando fueron creados los fondos de pensiones, se requerían 30 personas laborando para sostener un pensionado. Entonces había plata, mucha, porque 30 personas cotizando, salía una persona, un hombre, por ejemplo, de 62 años salía y había mucha plata para sostenerlo el resto de su vida. Resulta que ya por allá, por los lados de los años 90, esas 30 personas rebajó a 13 personas. Por cada 13 personas que había laborando, sostenían un pensionado. Hoy en día, por 3 personas laborando, se dice que se sostiene un pensionado, cosa que es imposible por lo siguiente. Resulta que los aportes a la pensión, lo que hacemos aquí en Colombia es del 16% de nuestro salario al gobierno. Pero el 12% sale del empleador y el 4% sale del empleado. El sistema pensional también es un sistema piramidal. Resulta que en una pirámide normal, y es la base para todo arquitecto, la mayoría de los arquitectos cuando van a hacer un edificio, cuando van a hacer una casa, se basan en el sistema piramidal. El sistema piramidal es una base muy grande, muy sólida para poder montar el edificio. Hoy por hoy, ese sistema piramidal de pensión es totalmente al contrario. Son muchos los jubilados y muy poquitos los ingresos de las personas que están trabajando y cotizando a la pensión. Entonces esa pirámide pensional se está acabando, la plata se está acabando. Ahora, aquí hay un ejemplo muy claro de una persona que inicia a trabajar a los 18 años. Inicia su periodo de empleado o de operario o lo que sea allá en una empresa. Cuando cumple 62 años, esa persona ya ha trabajado 44 años. Se pensiona a los 62 años. Resulta que el promedio de vida en Colombia es más o menos de 74 años. Esa persona disfrutó de su pensión más o menos 12 años. Pero resulta, como les expliqué anteriormente, que trabajó 44 años, pongamos el mismo ejemplo de ahora, ganándose 1.000 soles. Se pensiona a los 62 años y cuando se pensiona se ganaba 1.000 soles. Y se pensiona y le empiezan a entregar 800 soles. Ya una persona de 62 años, si no tuvo una educación financiera buena, va a salir con un déficit mensual de 200 soles. Entonces es muy difícil seguir sosteniendo un ritmo de vida que satisfaga sus necesidades y la de su hogar. Ahora, aquí en Colombia les voy a mostrar y lo voy a intentar traducir para ustedes. Aquí en Colombia
el 99% de las personas que laboran se ganan menos de 10.000 soles. El 99%. Eso es una población inmensa. Aquí está el gran pareto de esto, está aquí. Está aquí. Las personas que se ganan entre 980 soles y 2.500 soles. Está la gran población en Colombia. Y yo sospecho, ya ustedes me dirán, que la situación en Perú debe ser muy parecida. Y entonces tenemos que solamente el 1% de las personas en Colombia se ganan 10.000 soles o más. Solamente el 1%. Y te voy a mostrar cómo una persona haciendo, lo acabaron de ver de Alejandro, el ejemplo que puso Alejandro, yo también se los traigo aquí y les voy a hacer un comparativo con ese ejemplo que Alejandro les puso de una persona haciendo un trabajo juicioso, de una persona dejándose llevar por los líderes, dejándose capacitar por la compañía, puede alcanzar a ganarse 12.400 soles mensualmente, haciendo un trabajo que ya Alejandro les explicó cómo lo hacen. Y esto es una presentación que hacemos día tras día y de pronto hasta varias veces en el día hacemos una presentación mostrándole a la gente que estamos involucrando en este negocio cómo una persona en corto tiempo, 5 años, 6 años, póngale mucho, 10 años, puede estarse ganando esto. Y resulta, ojo con esto, aquí sí les voy a pedir que presten mucha atención. Resulta que para una persona en Perú, me voy a trasladar a Perú, una persona en Perú para salirse pensionada con 12.400 soles, tiene que el día que se retire estarse ganando un salario de 19.400 soles. Y acabamos de ver en la diapositiva anterior que solamente el 1% de las personas se ganan más de 10.000 soles. Entonces ahora un salario de 19.400 soles es mucho más por debajo del 1%. Para que esa persona se tenga una pensión de 12.400 soles. Eso prácticamente en niveles en los que estamos, en Colombia, en Perú, en Sudamérica, es prácticamente imposible pensar en una pensión así de esa manera. Ahora, como lo decía Alejandro, supongamos que la persona hace el trabajo al 50% y vincula solamente el 50% de las personas que hay aquí de este ejemplo que nos puso ahora Alejandro, y que esa persona se va a ganar mensualmente 6.000 soles. Resulta que ya poniendo el ejemplo, una persona que se quiera pensionar en Perú con 6.000 soles mensuales o en Colombia con 6 millones de pesos mensuales, el día que se retire a los 62 años en el caso de los hombres o a los 57 años en el caso de las mujeres, el día que se retire tiene que estarse ganando 9.700 soles en Perú o 9.700.000 pesos en Colombia. Eso es más o menos el 3% de la población aquí en Colombia. Todavía sigue siendo muy poquito. Muy poquitas personas podrían aspirar a que cuando se jubile está recibiendo unos ingresos mensuales de 6.000 soles o 6 millones de pesos. Ahora, supongamos que hizo el trabajo todavía más lento y que como dijo Alejandro, le tiene que pedir permiso al jefe y el jefe todavía no lo quiere dejar ir y todas esas vainas, entonces lo hace despaciecito y se pone unos ingresos de 3.000 soles o 3 millones de pesos aquí en Colombia. Resulta que una persona aquí en Colombia, para salir pensionado con 3 millones de pesos, o en Perú, para salir pensionado con 3.000 soles, el día que se retire
tiene que estarse ganando más o menos 4.800 soles mensuales, o en Colombia 4.800.000 pesos, para tener una pensión de por vida de 3.000 soles o 3 millones de pesos. Entonces, amigos, esta comparación que les estoy haciendo aquí con haciendo el negocio Juiciosos en Flash Mobile en ACN, puedes aspirar a que en 5 años alcances lo que podría alcanzar una persona en Colombia o en Perú, trabajando 40 años como lo hice yo, para que me dieran una pensión que equivale más o menos al 40% de lo que me ganaba el día que me retiré, el día que decidí pensionarme. Y que gracias a ACN y al trabajo que hizo mi esposa, y en el cual al principio yo no creí, yo pude tomar la decisión, en este hogar se pudo tomar la decisión de pensionarme faltándome 5 años para la edad del gobierno, porque con ACN los ingresos que ya se reciben en este hogar y que son ingresos residuales y que son ingresos heredables y que mes tras mes, mientras que se haga el trabajo, mientras que se haga caso a la organización, al corporativo, mientras que todavía seamos crédulos ante nuestros amigos, ante nuestro entorno familiar, hasta nuestro entorno de barrio, nuestro entorno de ciudad, seamos creíbles, podemos hacer este negocio en 5 años o menos y tener esa pensión y esa libertad financiera que todos, de verdad que todos anhelamos. Esa es la invitación, amigos, que le presten atención al negocio que tienen en las manos y que lo expongan así, de tal manera como se los estoy exponiendo yo a ustedes hoy, de que le digamos a las personas que entran a nuestras reuniones, a las personas que contactamos, a las personas que pensamos enrolar en este negocio, que se pueden hacer acreedores a una pensión muy por encima de estos valores que les estoy mostrando aquí, haciendo este trabajo. Esa es la invitación, amigos, que involucremos esto en nuestras presentaciones, que lo hagamos de nuestro entorno, de nuestra vida. Entonces, de verdad, amigos, esa es la invitación. Les voy a dejar de compartir y muchas gracias por la invitación y estoy para servirles y de verdad que los invito a que hagan este trabajo para que se puedan dar la vida que ustedes se merecen y la vida que estamos llevando en este hogar gracias a ACN, gracias al trabajo que ha hecho mi esposa y que vengo haciendo yo. Y disfrútenlo, que lo vivan, que lo disfruten y que lo vivan. Lo repetí porque de verdad es importante que lo sientan así, que lo vivan ustedes. Muchas gracias y una feliz noche.